Muy pero muy buenos días, estimadas y estimados. ¿De qué les vengo a hablar en este video? Sobre los PLC. ¿Qué es un PLC? Es un controlador lógico programable. Es algo que quería hacer hace rato, que me lo venían pidiendo también, y es algo muy utilizado en lo que es el ambiente industrial y más específicamente en lo que es automatización industrial. ¿Qué es un PLC? Es un módulo electrónico que tiene entradas, salidas, bornes para programación, memoria interna, donde ustedes lo programan, su diseño, y según su necesidad, tenés con diferentes tipos de entrada. Pueden ser entradas analógicas, entradas digitales, diferentes tipos de salidas. Puede tener salidas a relé, a transistor. ¿Y dónde se usa esto? Imagínate que tenés una máquina que hace un proceso manual y lo querés automatizar, que ande solo, en forma autónoma. Bueno, se utilizan estos dispositivos. Y a diferencia, por ejemplo, de un Arduino, que se pueden hacer cosas muy potentes con el Arduino, muchas veces el Arduino no se banca los ruidos industriales o el ambiente industrial. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay veces que los motores eléctricos te pueden generar, por ejemplo, ruidos en la línea de alimentación, y eso puede hacer que el programa se descalibre un poco. Bueno, en los PLC no pasa generalmente eso porque está muy bien diseñado en forma robusta para lo que son ambientes industriales. ¿Se entiende? En nuestro caso vamos a utilizar un PLC marca Schneider Electric. Siempre le hemos dicho en nuestro canal que es una de las marcas premium a nivel mundial en lo que son componentes eléctricos. Y tiene una rama muy grosa, pero muy grosa, lo que es automatización, desde sensores, PLC, aplicable a variadores de velocidad de motores, etc. Es infinito todo lo que tienen, la gama de productos. Aparte, el detalle que tienen en cada hoja de datos de cada producto. Tiene las pruebas hechas, es impresionante. Eso es lo que te habla bien de una empresa muchas veces, es la cantidad de información que te da por cada producto. Eso es muy interesante. El modelo que vamos a utilizar en este video, si bien muchos de los conceptos que vamos a decir se aplican a cualquier PLC, porque vos quizás tenés un PLC en tu casa o que te quedó algún pariente, algo, y no sabés ni utilizarlo, bueno, en este caso nos vamos a orientar al que es el Modicon, por ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre el modelo, porque hay diferentes tipos de modelo, qué sé yo. Los conceptos que hablaremos valen para muchos modelos de PLC. Si bien la idea es hacer algo básico de PLC para entrar en el mundo, para quien no entró nunca y nunca escuchó la palabra PLC en su vida, bueno, está orientado a eso y vamos a hacer algunas pruebas con nuestro PLC que tenemos acá. Es de la gama M221, su modelo, y todo lo que vemos acá ahora vamos a explicar un poquito, pero indica, por ejemplo, esto la cantidad de entradas y salidas que tiene. Si tiene una R significa que tiene salidas a relé, etc. Ahora vamos a abrir la caja, vamos a mostrar un poco cómo es por dentro, digamos, cómo se programa, con qué lenguaje y todo ese tipo de cosas. Así que quédate que va a estar buenísimo. Bueno, acá está el PLC, es modelo Modicon, marca Schneider Electric. ¿Qué significa Modicon? Modular Digital Controller. Este es su modelo. Vamos a abrirlo. Su manual de instrucciones. De todos modos, la información que necesiten de todo este PLC está toda completa en PDFs en la página de Schneider Electric. Bueno, nos encontramos con una pila. Cablecitos. Y nada más. ¿Qué es lo que tenemos primeramente? Tenemos una fuente de 24 volts acá, un común, y después tenemos los que son todas las entradas desde I0 hasta I8. Son 9 entradas en total, más 2 entradas analógicas, que ahora lo vamos a ver. Luego tenemos la salida común, Q0 a Q3, común, Q4, Q5 y Q6. Tenemos una entrada de Ethernet, tenemos una entrada serial, tenemos acá una conexión para una memoria SD en caso de hacer un logueo de datos, una actualización de firmware del equipo, y la perilla para
run y stop para darle actividad al PLC. Después tenemos un puerto USB por acá, como se puede ver. Este PLC en particular se alimenta con tensión alterna de 100 a 240. Tenemos los bornes acá, línea, neutro y tierra. La parte de alimentación tiene esta plaquita protectora. Y nos permite sacar el conector de alimentación. Uno lo vuelve a conectar después en estos pines. No hay forma de ponerlo errado porque tiene estas trabitas ahí. Ahí queda. Y después tenemos acá las borneras estas que se pueden extraer para mayor facilidad para el conexionado. Con mucho cuidado. Ahí está. Se desconectan, se conectan todas y después se vuelve a reconectar. Lo mismo con las borneras de salida. Tenemos los LEDs indicadores de actividad. Por ejemplo, cuando una entrada está encendida se va a prender color verde, cuando está apagada no se va a prender directamente. Lo mismo con las salidas. Y los LED de status, desde el power, run, errores, etc. La batería. Esta es una batería que nos permite mantener ciertos registros en el PLC. Tiene el positivo. Ahí está. Después tenemos acá las dos entradas analógicas, las cuales para abrir dicha tapita vamos a usar un destornillador con mucho cuidado. Ahí está. Tiene este tipo de conector que coincide perfectamente con estos cables que nos vienen para ciertos sensores. Son estas entradas. Y fíjense que no hay forma de equivocarse al conectarlo porque tiene como esta pestañita acá que calza justo con esa. Así que respeten eso. Y listo. En teoría ya estaría todo. Si no las usamos más, conectamos ahí la tapita y listo. Enganche rielding. Listo. Bueno, tenemos lo que es nuestro PLC marca Schneider Electric. Es un modelo Modicon M221. ¿Qué significa Modicon? Modular Digital Controller. Es un PLC con muchas funcionalidades que ahora vamos a pasar a mostrar. El modelo en particular que tenemos nosotros es un TM221 CE16R. CE, la sigla E, corresponde a que tiene puerto Ethernet. Hay modelos que no tienen puerto Ethernet. Este modelo en particular sí lo trae. Todo va en las funcionalidades y necesidades de cada proyecto. 16, que significa que son las entradas y salidas. Es la suma de entradas y salidas. En realidad tenemos las 9 entradas digitales. Tenemos las 7 salidas a relé. Son 9 más 7, 16. Y además hay 2 entradas analógicas. Y R, que significa al final del nombre, digamos, que son salidas a relé. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay un montón de modelos de PLC y tienen diferentes tipos de salidas, diferente cantidad de entradas. De todos modos, vale aclarar que, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen un PLC que tiene 9 entradas y necesitan más entradas. Bueno, se pueden agregar módulos de entrada, módulos de salida, un montón de módulos más según las necesidades de ustedes. Para que vean la cantidad de dispositivos que hay, vamos a ver en la página de Schneider Electric, por ejemplo. Tenemos la parte de productos. Si nos vamos a la parte donde dice PLC y más controladores, vamos a ver toda la gama, por ejemplo, de controladores que tienen ellos. Celio Logic, que es el más básico de todos, que se llama un relé programable, pero es un PLC que tiene todas sus funcionalidades bien completas. Los Modicon M221, que es el que tenemos en este caso, Modicon 241, Modicon 251 y Modicon 258, ya son gamas más altas, pero tienen un poder impresionante. Aparte se pueden intercalar, se pueden poner muchos conectados y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver lo que son los Modicon M221 y si nos fijamos, fíjense toda la cantidad que hay. Hay con 16 entradas salidas, 24 entradas salidas,
40 entradas salidas. Básicamente el número hace referencia a la cantidad de entradas más salidas. Bueno, respecto al PLC M221 hay dos versiones que son muy similares, varían un poco en su tamaño. Uno es más chico que el otro, digamos. El de la izquierda es un módulo compacto. Son TM221, tiene una letra C después del TM221, corresponde la C a compacto. Del lado derecho tenemos al que es modular, por eso su nombre va a ser TM221M. La M corresponde a modular. Son básicamente los mismos, un poco más chico uno que el otro, pero la potencia es la misma en los dos, básicamente. Si nos fijamos también tenemos con salidas a relé, con salidas a transistor, así que eso va en la necesidad de cada uno. Hay veces que necesitas que un PLC tenga simplemente salidas a relé, otras veces que tenga salidas a transistor, depende también de los sensores que vayas a usar. Vos lo primero que tenés que hacer siempre antes de adquirir un PLC es saber la necesidad de tu proyecto, es decir, qué máquina vas a automatizar, qué cantidad de entradas vas a necesitar y qué cantidad de salidas vas a necesitar. En base a eso vas a poder elegir el relé, el PLC acorde a tu necesidad. Bueno, ¿con qué se programa nuestro PLC Modicon M221? Anteriormente existía el software que se llama Sound Machine Basic. Ese software ya se discontinuó y se reemplazó por otro que se llama EcoStruxure Machine Expert Basic. En este caso tenemos la versión 1.2, pero quizás en algún momento estén viendo este video más adelante y ya esa versión haya cambiado para algún número superior. Les comento esto sobre el tema de los software que se usaban anteriormente, como será el caso del Sound Machine Basic, porque hay muchos videos en internet hablando sobre el M221 y se programaba en su tiempo con el Sound Machine Basic, que es muy similar, tiene cosas muy parecidas, o sea que lo que entiendan en el Sound Machine Basic seguramente lo van a entender en el EcoStruxure Machine Expert Basic, y es completamente gratuito, con lo cual está buenísimo, y además tiene una virtud que es poder simular en el software antes de enviarlo al PLC y hacer pruebas ahí. Es decir, podés activar el modo simulador y simular todas las entradas. Ya lo vamos a ver más adelante. Lo primero que debemos hacer es bajar nuestro software y ver cómo se instala, que básicamente es bajar el software desde la página de Schneider Electric. Vos vas a la parte que dice Modicon M221, la parte de software y firmware, vas a encontrar ahí el software, vas a elegirle el idioma que sea de tu necesidad. Lo instalás, ocupa 300 y pico de megas, o sea que es un software que pesa muy poco y es muy intuitivo. Y además hay un montón de información, que dicho sea de paso te digo que en la descripción de este video te voy a dejar un montón de links que te pido por favor que los mires porque son información complementaria a este video sobre cosas más específicas todavía por ejemplo, del entorno de software, de distintas funcionalidades y un montón de cosas más. Así que te pido por favor que mires en la descripción del video, te voy a dejar un montón de temas con links a otros videos para agrandar todavía más el conocimiento sobre este tipo de PLC. Básicamente el software es next y lo instalás sin ningún tipo de problema. Cuando instalemos el software van a ver que se les van a instalar en nuestro escritorio tres iconos referentes al programa. Uno es el EcoStruxure Machine Expert Basic, que es el software que vamos a usar para toda nuestra programación del PLC, simular, etcétera. Un icono de licencia, que en nuestro caso al principio no lo vamos a usar para nada, y después un icono para software update, que es básicamente para buscar actualizaciones de nuestro software. Por ahora está actualizado hasta la última versión en teoría, así que no haría falta. Así que lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro programa y ver cómo funciona, y para dar un pantallazo general del software. Vamos a ver que abrimos. Carga un poco la presentación. Bueno, primeramente lo que nos vamos a encontrar cuando abre el software es lo que vemos en pantalla, ¿no? Tenemos 5 solapas, básicamente, donde dice propiedades, configuración, programación, visualización y puesta en funcionamiento. Si nos vamos a la parte de propiedades, dice propiedades del proyecto. Cada proyecto, cada programa que tengan que hacer es un proyecto, digamos. Y en cada proyecto le pueden agregar todos estos datos como para mayor información, si trabajan en un ámbito con muchas personas. Entonces, para indicar que tal persona trabajó en ese proyecto, bueno, pueden indicarle todos los datos ahí que le piden, es a modo informativo.
También puede poner los datos de la empresa, un logotipo de la empresa, información del proyecto, donde ustedes pueden agregar notas, pueden agregar alguna foto del diseño, por ejemplo, si tienen algún esquema en papel, pueden hacer un escaneo, una foto, la suben ahí y tienen detalle de lo que es el proyecto en sí mismo. Podríamos ponerle ejemplo, qué sé yo, ejemplo 1, para hacer nuestras pruebas. Siempre que hagan cualquier cambio tienen que aplicar, o con el botón acá abajo que dice aplicar, o nos va a preguntar automáticamente, ¿querés aplicar los cambios? Le ponemos que sí, por ejemplo. Después tenemos protección del proyecto para que nadie lo pueda abrir. Por defecto viene inactivo, pero ustedes pueden agregarle una activación de esto, que es una protección del proyecto, para que ponerle una contraseña o cosas por el estilo, y que nadie abra su proyecto porque sí. Y después protección de la aplicación, que es cuando quieren que nadie escriba o lea también del proyecto, de la aplicación en sí. O sea, son características que uno puede poner que básicamente lo encuentran en la primer solapa. Después tenés lo que es configuración. Por defecto viene siempre este modelo y sus características técnicas al lado. En nuestro caso tenemos un montón de modelos de PLC, como pueden ver acá de la mano derecha, digamos arriba, y están todos los modelos de PLC que se pueden programar con este software. Además tenés también los módulos de entradas, módulos de salidas, etcétera. Tenés un montón de módulos para agregarle que los puedes ir anexando, puedes simularlo, etcétera. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a parte M221, elegir nuestro PLC, que es un PLC de 16 entradas-salidas, que en nuestro caso es el TM221CE16R, y lo vamos a reemplazar por el que está actualmente. Entonces lo arrastramos y nos va a preguntar, ¿quiere reemplazarlo? Sí, le vamos a poner. Entonces ya nos aparece nuestro PLC con todas sus características técnicas al lado. Si ustedes se fijan, uno puede ir apretando distintas cosas acá y va pudiendo configurar o hacer distintos tipos de cosas. Miren, si ustedes ponen acá, van a ver todas las entradas digitales. Uno al apretar acá, lo pueden ver desde acá directamente también, y se les va marcando en verde cuando apretan. Entonces tienen acá el conector RJ45, que es el puerto Ethernet, y le pueden poner un IP, por ejemplo, para poder programar el PLC. Tienen el puerto serie también, con el protocolo Modbus, y lo pueden elegir como RS232, RS485. Entonces van eligiendo desde acá, lo pueden hacer o apretando acá en cada sección, digamos, o lo pueden ir eligiendo desde acá, da igual. Pero cuando ustedes eligen acá, fíjense que ya les marcan verdecito a qué parte corresponde. Entradas, salidas, entradas analógicas, puerto serie y puerto Ethernet. Ahí termina. Entonces, si uno aprieta sobre cada sección, digamos, puede configurarle sus parámetros. Ahora, vamos a la parte, si uno quisiera, por ejemplo, agregar módulos de entradas o salidas, directamente uno puede decir, bueno, quiero agarrar este módulo, lo arrastran acá, van a ver que se le pone ahí, y se le arrastra. Y lo mismo, también pueden ir eligiendo acá lo que son las salidas, por ejemplo. O sea, pueden agregarle un montón de módulos e ir simulándolo y todo ese tipo de cosas. Fíjense una cosa a tener en cuenta. En lo que son los PLC, en este modelo y marca, las entradas se llaman como %i 0.0, 0.1, 0.2 hasta la 0.8 en el PLC. ¿Por qué es esto? Porque es i de entrada, input, después tenemos 0 porque es el módulo 0 y después es 0.0 que es la entrada 0, 0.1 que es la entrada 1. Lo mismo con las salidas, pero las salidas se llaman %q y también 0.0, 0.1 hasta la 0.6. Digamos que se llama q es referente a la salida. 0 es porque es el módulo 0 que estamos hablando. Y después lo que va del punto sería la salida física, digamos. Lo mismo con la entrada, es %i, es una entrada. 0 porque es el módulo 0, digamos. Y punto, después lo que va del punto es la entrada en sí. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros vayamos a los módulos, por ejemplo, que en este caso es un módulo de salidas digitales, son todas %q, pero ya no son puntos %q0, sino que son
%Q1. ¿Por qué? Porque este es el módulo 1, ¿se entiende? Y después, bueno, todas las salidas 1.0, 1.1, ¿no? Hasta la 1.16 en el caso de este modelo TM3 en particular. En resumen, tenemos que a las entradas las podemos llamar tanto por su dirección como por su símbolo. Es decir, %i, 0.0, 0.1, o le podemos poner cualquier tipo de nombre para facilitarnos el trabajo. Es decir, en lugar de andar acordándonos el nombre de su dirección, que es %i, podríamos ponerle entrada sensor, por ejemplo. A este le podríamos llamar sensor puerta, etcétera. Entonces nos da una mayor facilidad para poder trabajar. Lo mismo en la parte de salidas, nos pide aplicar los cambios. En la parte de salida exactamente igual. Podemos llamar por la dirección o por su símbolo. Entonces ponemos salida relé, qué sé yo. Ahí está. Entonces podemos llamar cuando hagamos la programación por su dirección o por su símbolo. Cualquiera la que más le convenga. Muchas veces te simplifica mucho más trabajar con el tema de los símbolos por un tema de simplicidad. Es más fácil acordarte esto que andar acordándote el %Q 0.0. Lo mismo corre, por ejemplo, si quisiéramos agregar un módulo TM3, por ejemplo. Entonces nosotros le podemos cambiar acá y le podemos por su dirección o por su símbolo. Entrada, módulo, qué sé yo, así. Entonces es mucho más fácil a veces acordarse un símbolo que una dirección. Si se fijan en la parte de módulos, por ejemplo, que es el que está seleccionado, nos da una breve descripción acá en el margen derecho inferior. Nos da una breve descripción de lo que significa y qué características tiene. Lo mismo que nuestro PLC, por ejemplo, cuando elegimos el TM221CE16R, nos dice que es un PLC que tiene 9 entradas digitales, 7 salidas a relé, 2 entradas analógicas, un puerto de Ethernet y etcétera. Si quisiéramos agregar otro módulo más, también lo arrastran hasta ahí, van a tener otro módulo más y así pueden agregar los módulos que puedan agregarle, porque esto tiene una cantidad finita de módulos para agregar en base al modelo que tengan. Cada modelo se le puede anexar cierta cantidad de módulos. Eso está en la característica técnica de cada módulo en particular. Entonces, para quitar esto, básicamente elegimos el módulo, tocamos la tecla suprimir del teclado y lo sacamos, y elegimos y lo sacamos. Esa es la segunda solapa, que es la solapa de configuración, donde pueden tocarle todos los parámetros de cada parte del PLC. Si nos vamos a la parte de programación, tenemos básicamente todos los botones que son para agregar escalones. Se puede elegir en este tipo de PLC dos lenguajes para programarlo, que es el lenguaje ladder, que es uno de los más comunes, y el lenguaje por instrucciones también, que es todo escrito, digamos. Pero están las dos opciones. Uno lo elige donde acá dice mayor LD, mayor IL. Entonces uno puede elegir ahí, o lo pueden elegir también desde acá, desde este menú desplegable. Entonces, primeramente tenemos los botones para agregar escalones. Uno agrega escalones, escalones, escalones. Digamos que la parte de acá que tenemos sería como la parte de tensión, digamos. Y esto es la parte de, por ejemplo, el 0 volts, y uno va poniendo distintos elementos acá para que terminen de cerrar el circuito. Ahora vamos a ver un poco más en detalle eso. Cada escalón del lenguaje ladder que vayamos armando se llama run G. Tenemos run G0, run G1, run G2, run G3, y todo a su vez está dentro de una tarea maestra e integrado dentro de lo que se llama POU. Entonces tenemos nuestra tarea maestra con un POU, que es el Program Organization Unit, y dentro de cada POU tienen los escalones del lenguaje ladder, por ejemplo, que vamos a usar nosotros, y cada escalón se llama run G. Pueden tener varios POU, digamos, asociados a una tarea maestra. ¿Cómo trabaja esto? A simples rasgos, digamos, es una tarea cíclica esto. Está constantemente, arranca en el primer escalón, llega hasta el final, vuelve en el primer escalón y está constantemente haciendo esa tarea. Para quitar escalones que vayamos queriendo quitar, podemos eliminar el escalón o simplemente lo seleccionamos y suprimir también. Así que esas son las formas. Ven, si uno quiere puede añadir un POU. Entonces agrega otro POU también. Pero nosotros al principio vamos a trabajar simplemente con uno solo.
para hacer nuestras pruebas. Después uno puede ir profundizando más sobre el tema. La idea de este video es hacer algo bastante básico para entender el mundo de los PLC, entender el lenguaje de programación, entender las partes del entorno de programación y todo ese tipo de cosas. Como dije antes, en la descripción de este video les voy a dejar un montón más de videos de información para agrandar el tema del conocimiento acá de los PLC. Después tenemos tareas periódicas, eventos también que uno puede hacer, POU disponible, dice funciones definidas por el usuario. Hay veces nosotros tenemos para agregarle un montón de elementos para cuando hagamos nuestro esquema, pero hay veces que necesitamos una función para poder agregar todo esto y no está creada, no está en el entorno, no está y uno la puede crear. Se llaman funciones definidas por el usuario, bloques de funciones definidos por el usuario. Acá en la descripción del video les voy a dejar algunos links donde se crean algunas funciones, por ejemplo un telerruptor. Hay un video de Schneider Electric donde explican cómo crear la función de un telerruptor. Un telerruptor es como hacer el circuito, por ejemplo, de combinación de escalera, en donde pueden poner 1.000.000 de pulsadores para prender una misma luz, o se tiene un montón de aplicaciones, pero esa función, si la quisieran usar, no está, entonces la tienen que crear. Bueno, hay un video que se los dejo acá en la descripción donde explica cómo crear un bloque de funciones definido por el usuario. Ahora vamos a ir un poco más en detalle sobre esto. Vamos a ir a la cuarta solapa, que es la solapa de visualización, digamos. Acá dice, bueno, no se ha configurado, también nos tira de esto de errores detectados en el programa porque primeramente nosotros no activamos nada. Lo que vamos a hacer es inactivo, inactivo. Aplicamos y ahí ya nos tira un color amarillo, como diciendo, mira, está sin, deberías activar las protecciones. Yo no lo quiero hacer porque simplemente estoy haciendo unas pruebas. Después tenemos, bueno, la visualización, que ahora lo vamos a ver cuando pongamos un programa, y puesta en funcionamiento. Por ejemplo, cada vez que ustedes le pongan a su PLC alguna dirección IP para poder ingresarle o programarlo, les van a aparecer acá. Cuando tengan varios PLC conectados, por ejemplo, tienen este simbolito que es como un ojito, que lo que hacen cuando tienen todas las IP acá listadas, uno aprieta acá y te va a empezar a titilar en un LED, digamos, en el frente del PLC para identificar, porque muchas veces te pasa que tenés en una misma red, no sé, 15, 20 PLC, y vos querés identificar tal o cual PLC, entonces con este lo haces, digamos, sonar para que te indique visualmente cuál es el PLC al que hay que ingresar. También tenemos, cuando tenemos conexiones por puerto serio, por puertos USB, nos van a aparecer acá listadas, ¿está bien? Tiene una memoria también esto para tener el real time clock, digamos. Generación acá te dice, manual. Esto para lo que es la hora interna del PLC. Y tiene un montón de cosas más para hacerlo, por ejemplo, funcionar. Decís, el PLC yo quiero que funcione de tal día a tal día y listo. Es completamente programable en un montón de lados. Lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es un programa muy simple para demostrar el funcionamiento de esto. Vamos a pasar el programa al PLC y vamos a mostrar el tema de las entradas y salidas. Por ejemplo, podríamos hacer un automatismo muy simple, que es automatizar un lavarropas que tenga 3 entradas nomás. Por ejemplo, una podría ser puerta cerrada, hasta que no se cierra la puerta, no anda. Podría tener un botón de activación y nada más, nada. Eso es algo bien simple, una simulación. Podríamos tener un botón que diga lavar y podríamos tener un sensor de caudal de agua. Cosa que para poder entrar a lavar la ropa, yo tenga que tener sí o sí entrada de agua y además que esté la puerta cerrada. Cuando se cumplen esas dos condiciones, si yo aprieto el botón lavar, va a empezar a lavar. Entonces me va a activar, por ejemplo, por un cierto tiempo una electroválvula para que entre el agua, después que corte, y después me activa el motor, por ejemplo. Algo bien simple, una simulación. Para poder entender el concepto de cómo trabaja este programa. Bueno, básicamente, ¿en qué consiste el lenguaje ladder? Tenemos una rama que es una punta y otra rama. Podríamos suponer que es, por ejemplo, tensión, acá por ejemplo 24 volts y acá 0. Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, un contacto, que podría ser un pulsador, un interruptor, un sensor cualquiera. Podríamos poner luego una salida. Entonces, cuando yo cierro este contacto, automáticamente me va a activar la salida. ¿Está bien? Podríamos llamarle entrada 1 a esto, y esto sería out 1 o 2 o 3 o la que nosotros querramos.
Podríamos a su vez que de acá también se active otra salida, por ejemplo, ¿no? O otra tercera salida. Podríamos que una tecla active 3 salidas. Entonces como que se cierra el circuito, pongámosle. Entonces es como que habilitamos el accionar de estas bobinas que a su vez activan las salidas del PLC, que serían estas. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, puedo setear además que, por ejemplo, tengo un sensor cuya salida, por ejemplo, trabaje por 0, o sea que la activación del sensor activa 0, y esto, si acá hay 0, me cierra el circuito. Por ejemplo, un pulsador normal cerrado, y esto podría ser un pulsador normal abierto, y puedo hacer que cuando acá se cierre, digamos, me active la salida. ¿Se entiende? Puedo hacer que la salida se me apague también con otro interruptor, por ejemplo, y le pongo una salida apagada, o sea que cuando se activa esto me apaga esto. Entonces yo puedo ir haciendo cosas como esta, que por ejemplo, cuando hago esto se me prende esta salida, viene al siguiente paso, que son los escalones del ladder, y cuando activo esta salida se me apaga esta. Entonces va a estar prendiendo, apagando y apagando constantemente, porque esto es como un ciclo. Entra acá, llega y está todo el tiempo así. ¿Se entiende? Está constantemente haciendo una rutina repetitiva. Entonces, de esa manera, al activar un sensor que yo le ponga, puedo hacer que me active tal cosa. En el medio existen también, por ejemplo, bloques de funciones, que yo puedo poner función, por ejemplo, un telerruptor, podría poner un temporizador, podría poner un contador, lo que a mí se me ocurra en base a mi diseño. A modo informativo solamente vamos a hacer un breve esquema, pero muy reacotado, como para que se entienda el concepto, porque después cada parte de lo que es la programación del PLC tiene su estudio también. Por ejemplo, tenés el de los temporizadores, tenés cuando lo pones en modo T-on, T-off y lo pones en TP, que es cuando te entrega un pulso a la salida, te puede entregar que se quede activada la salida, que se quede apagada la salida. Cada parte tiene un estudio. Mucho de eso se los dejo en la descripción del video, vuelvo a repetir, así que chequeen la información en la descripción del video, porque hay un montón de información muy valiosa sobre el tema de los PLC. Está bien, después, por ejemplo, en lugar de tener interruptores cerrados, yo podría tener, por ejemplo, interruptores con flanco ascendente, con flanco descendente también. Y hay un montón de versiones más de accesorios para poder agregarle, digamos. Entonces se me ocurrió, por ejemplo, algo recontra básico y así medio agarrado con alfileres, de cómo podría automatizar un PLC. Van a ver que faltan un montón de temporizadores, pero yo simplemente quiero hacerlo para que se entienda el concepto. Podría tener 4 entradas. En nuestro caso tenemos 9 entradas y 7 salidas. Entonces nosotros, este PLC nos serviría perfectamente, porque yo voy a poner 4 entradas. En mi diseño, el diseño lo hacen ustedes. Uno que sea un sensor de caudal de agua de entrada, un sensor de puerta cerrada, cosa que si está la puerta abierta no puede arrancar, un pulsor de marcha y un pulsor de parada, salida que sea una activación del motor y otro una activación de una electroválvula. A grosso modo, entonces, yo lo que quisiera hacer es que cuando se cumplan todas estas 4 condiciones, digamos, o sea, cuando esté el sensor de agua abierta, es decir, que le esté entrando agua, que la puerta esté cerrada, que el pulsador de marcha esté activo, me active estas 2 cosas durante un cierto tiempo. Se me ocurrió hacer algo como esto, que ahora lo vamos a ver en la PC, digamos, pero pongo en serie todos los sensores de entrada, digamos, un temporizador que me activa el lavarropas por un cierto tiempo, y luego, cuando se cumplen todas estas condiciones, se activa la electroválvula y se activa el motor. Como verán, le puse acá atrás, digamos, también lo que son el pulsador de parada y el sensor de agua, cosa que si no hay agua se me apaga tanto el motor como la electroválvula, ¿se entiende? Faltan un montón de pasos más para hacer, pero era simplemente para mostrarle cómo se trabaja en el programa y cómo se hace la simulación. ¿Y por qué le puse, por ejemplo, los mismos pulsadores que tengo acá, se los puse acá afuera? Bueno, simplemente porque
Una vez que se cumplen estas 4 condiciones, se activa el temporizador y empieza a andar, independientemente ya de lo que pase acá atrás. Entonces yo lo que hago, como esto va a quedar activo, si yo en alguna de esas activaciones que está en el temporizador pasa alguna de estas 2 condiciones, ahí se apaga, por ejemplo, la bomba y la electroválvula. Activan los dos al mismo tiempo. ¿Se entiende? Esto básicamente son condiciones tipo I y tipo O, digamos. Si yo pongo, por ejemplo, en el lenguaje ladder, esto y acá una salida, significa que una vez que pasa esto se va a activar esto. Pero si yo pongo otro interruptor acá en paralelo, significa que esta salida se va a prender ya sea cuando pase esto o cuando pase esto o cuando pase los dos juntos. Ahora, si yo tengo esto, estas son las salidas, las que son así con paréntesis. Si yo tengo esto, para que se active la salida, se va a tener que activar este y se va a tener que activar este. Esto es una condición I y esto es una condición O. O pasa esto o pasa esto. En cualquiera de las dos se prende. Así que vamos a ir ahora a la PC a configurar esto. Bueno, vamos a hacer un nuevo proyecto, por ejemplo, que sería para el ejemplo muy básico de un lavarropas. Obviamente le faltan un montón de escalones más del lenguaje ladder, pero simplemente quería mostrarles cómo es el arrastrar lo que son contactos, salidas y todo ese tipo de cosas. Así que vamos a hacer un nuevo proyecto. Abrimos un nuevo proyecto, le ponemos inactivo e inactivo, aplicamos protección del proyecto inactivo, perfecto. Configuración, vamos a elegirle el PLC que nosotros usamos. Nos dice que lo queremos reemplazar, le ponemos OK. Vean esto, que cuando ustedes eligen un modelo de PLC les aparece acá al costado una descripción de todo lo que es el PLC seleccionado acá. Y además acá tienen también una descripción del dispositivo. Vamos a elegirle las entradas. En las entradas vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, este le ponemos sensor puerta. Sensor puerta. Ahí ya nos pone con mayúscula y guión bajo en lo que son los espacios. Sensor de agua, vamos a ponerla acá, que es, por ejemplo, es un flujostato o algo por el estilo que nos detecta si hay agua en el lavarropa, cosa que si no hay agua que no prenda. Tenemos pulsador de marcha también. Pulsador marcha. Y tenemos acá pulsador de parada. Perdón, vamos a anotar pulsador parada. Eso para las entradas. Y para las salidas aplicamos los cambios. Vamos a elegirle símbolo, vamos a ponerle electroválvula, que es el que habilita el paso del agua en un lavarropas o donde sea. Y vamos a poner acá motor, que es la activación de un motor. Listo, aplicamos. Vamos a la parte de programación ahora. Fíjense que tienen todo lo que son contacto negado, que es por ejemplo para pulsores normal cerrado, contacto por flanco ascendente, contacto por flanco descendente. Recuerden que mucha información extra de este video se las dejo en la descripción del video, así que les pido por favor que fíjense ahí todos los materiales extras en video que les dejo, información muy buena de otros canales, así que chequen ahí que hay un montón sobre explicación de cuándo se usa un flanco ascendente, cuándo un flanco descendente, la explicación de timers, contadores, modulaciones de ancho de pulso, tenemos la parte de bobinas, que es la parte de salida, por ejemplo. En esta parte vamos a elegir contactos, vamos a elegirle un contacto, apretamos, ponemos ahí otro contacto, vamos a poner un pulsador negado, otro pulsador acá, temporizador, vamos a poner ahí, vamos a poner un pulsador acá atrás también, y otro pulsador acá, y una salida, y otra salida. Tienen lo que es los lápices, acá para hacer como una conexión.
Listo, y ahora empezamos a ponerle los nombres. Cada vez que ustedes quieren poner un nombre acá pueden ponerlo ya sea por el símbolo que hayan escrito ustedes o por la dirección. En nuestro caso vamos a usar el símbolo, entonces vamos a ponerle por ejemplo sensor, ya apretan las primeras letras de la palabra que eligieron ustedes y ya le empieza ahí a mostrar los disponibles. Entonces ponemos sensor puerta. Después tenemos pulsador de marcha. Fíjense que ya le anota abajo la dirección por ciento y, ¿está bien? Pulsador de parada, y acá vamos a ponerle sensor agua. Acá vamos a ponerle pulsador parada y sensor agua. Y acá le ponemos puerta. Sensor puerta. ¿Por qué tengo que poner todos estos pulsores antes, un temporizador y todos estos pulsores después? Básicamente porque una vez que se da la condición para iniciar el ciclo del temporizador, ya después la salida queda activa. Pero ¿qué pasaría si cuando está la salida activa alguien abre por ejemplo la puerta? Bueno, en ese caso debería parar el sistema por más que el temporizador esté andando. Entonces acá nos falta poner alguna cosa. Electroválvula. Y acá le ponemos motor. Ahí está, nos tiran verde ya todo el costado, indicando que está todo bien. Fíjense que acá lo que les decía antes puede ponerlo por instrucciones. ¿Ven? O lenguaje ladder, que es el lenguaje más común para esto. Recuerden que tienen para configurar el temporizador, tienen, que esto también hay un video en la descripción de este video que estamos haciendo, que tenés T-on, que es Timer On Delay, Timer Off Delay, y después tenés el TP, que básicamente, ¿en qué cambian? Uno, en que cuando se dan las condiciones se habilita la salida prendida, en otro se te da que se te apaga la salida después del tiempo que ustedes elijan, y después tenés la parte de pulso, o sea que mientras esté el tiempo está activo y luego se apaga. Después tenés la base tiempo, o sea que vos por ejemplo puedes elegir un segundo, un minuto, un milisegundo. Entonces si vos querés 10 segundos elegís un segundo que es la base de tiempo y acá le elegís 10. Yo siempre pongo 10 para por ejemplo para hacer las pruebas, ¿no? Entonces ahí está, aplico, son 10 segundos que es lo que va a durar en mi lavado en teoría. Y ahí anda, entonces aplicamos. Entonces ya tendríamos todo más o menos cocinado, obviamente, volvemos a repetir, es un ejemplo básico para mostrar cómo es el tema de los pulsadores y todo eso. Lo que vamos a hacer ahora es simularlo esto. ¿Cómo es la simulación? Bueno, vamos a la solapa donde dice puesta en funcionamiento, ponemos iniciar simulador. Fíjense que yo no tengo todavía el PLC conectado, es simplemente para simular. Pongo iniciar simulador, con lo cual ustedes si quisieran empezar a probar cosas sin tener un PLC lo pueden hacer tranquilamente con este lenguaje de programación. Ahí nos aparece esta ventanita en verde que te muestra por un lado todas las entradas, todas las salidas y todas las entradas analógicas. Vean que titila donde dice run, porque al igual que en el PLC físico, ustedes siempre que manden el programa le tienen que habilitar como digamos la llave encendido, que sería el run, digamos. A partir de que yo pongo run con la palanquita que tiene al costado, acá lo puedo probar en modo software, empieza a andar el programa, ¿se entiende? Entonces, el run yo lo tengo acá con esta teclita en verde que es iniciar controlador. Vamos a hablar una cuestión sobre el tema del modo run y stop, que es básicamente darle arranque al programa para que empiece a correr. Hay dos formas, básicamente, para poder ponerlo en modo run al dispositivo. La primera y la más básica es la forma física, activar desde stop al modo run, con la perillita que tiene en el frente del equipo, debajo de la tapita. Ahí pasamos a modo RAM y va a empezar a correr el programa. Esa es la primera opción. Y la segunda opción se puede hacer directamente desde software sin tocar absolutamente nada de ninguna perilla física ni nada. Si nos vamos a la parte de programación donde dice comportamiento, vamos a ver que dentro de comportamiento hay un ítem para poder elegirle que se llama modalidad de inicio. Y hay 4 estados para poder elegir. Uno dice inicio en estado anterior, inicio en parada, inicio en ejecución, inicio incondicional ejecución. Si nos vamos a la página de Schneider Electric van a aparecer el detalle de lo que significa cada una de esas opciones. El primero que dice inicio en estado anterior, el Logic Controller se inicia en el estado en el que estaba antes de que se detuviese. Por ejemplo, ante un corte de energía o en alguna cuestión así,
se inicia como estaba. Si estaba en run, va a volver a levantar en run. Si estaba en stop, va a volver en stop. Después dice inicio en parada. Básicamente, cuando arranca el PLC, arranca parado, digamos. O sea que no es modo run, digamos, sino arranca parado. Inicio en ejecución predeterminado. El Logic Controller inicia automáticamente la ejecución de la aplicación, dados los criterios de ejecución, tales como presencia y la carga de la batería. O sea que depende del estado de la batería como esté y los criterios de ejecución, se va a arrancar en modo RAM, digamos. Y después dice inicio incondicional en ejecución. El Logic Controller inicia automáticamente la ejecución de la aplicación, incluso cuando la batería del controlador esté ausente o descargada. O sea, en este modo arranca sí o sí, haya o no batería. En este que dice inicio en ejecución predeterminado, arranca, depende si esté la batería cargada o no, o los criterios de ejecución elegidos. Lo vamos a iniciar. Y me dice, está a punto de iniciar el controlador, ok. Listo, ahí empezó el controlador. Fíjense que mi pulsador de marcha lo puse negado. También pueden forzar a que la entrada de uno o de otro. Con esta que dice F0, F1, ven que si se apoyan, siempre donde se apoyen les va a decir información al respecto de lo que están usando. Entonces lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es dar todas las condiciones como para que arranque. Entonces, sensor de puerta, cierro el lavarropas, aprieto acá, se me cambia, se pone en verdecito acá y acá se pone en verde ya. Vamos al sensor de agua, indicando que, por ejemplo, tiene agua. Le habilitamos ahí. Y ahora falta el pulsor de marcha, que sería la entrada 0.2, o sea que es esta. Y van a ver que empieza el contador del temporizador. Ahí está. Empieza a contar. ¿Ven que está contando? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá nos equivocamos esto. Vamos a cambiar una cosa. Sensor de agua. Sensor de agua debería haber sido así. Y pulsador de parada. Pulsador de parada. Y sensor de agua. ¿Para qué tenemos esto? Porque una vez que se activa el contador, independientemente de lo que pase antes, sigue activa la salida. Entonces, ¿qué pasaría si cuando está activo el temporizador que están dando el motor, todo se abre la puerta, por ejemplo, o no deja de entrar agua? Bueno, en ese momento debería cortar. Por eso yo le pongo muchos de los sensores que están antes, que hacen activar el temporizador, se los pongo después. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a iniciar. Vamos a apagar todas las entradas desde acá. Vamos a iniciar el controlador. Se puede iniciar desde este play que tienen acá o desde... Acá dice aplicar los cambios. O desde acá donde dice iniciar controlador. Bueno, fíjense que pulsador de parada, por ejemplo, al ser pulsadores normalmente cerrados, están en verde, es como que está habilitada, porque activa solamente, se abre cuando uno pulsa. Ahora vamos a empezar a simularle las entradas. Entonces, sensor de puerta, cierro la puerta de lavarropas, se me pone en verde acá y se me pone acá también en verde. Activo lo que sería el sensor de agua, o sea, el sensor me manda como que está entrando agua. Y ahora lo que vamos a hacer es el pulsor de marcha, que es el 0.2. Activo, se me pone en verde y empieza el contador a andar. O sea, durante el tiempo que esté, por el modo que yo elegí, que es TP, digamos, durante los 10 segundos se va a activar la salida. Y corta, ahí terminó mi programa de lavarropa. 10 segundos le hice que dure, simplemente es a modo demostrativo. Esto tiene que durar, no sé, una hora, media hora, según el programa elegido, etc. Y se corta, ahí está. El temporizador duró eso, 10 segundos. Ahora vamos a hacer la misma prueba, por ejemplo. Ahí apagué la entrada 2. ¿Qué pasaría cuando están dando el motor y alguien abre la puerta? Debería parar el motor. Bueno, vamos a ver. Activo la entrada 2. Se me activa la salida. Y si yo en el medio que le abro la puerta, que sería el sensor 00, se debería apagar la salida.
ahí efectivamente, por más que el contador esté andando, la salida no anda porque yo abrí la puerta. ¿Se entiende? Fíjense que cuando pasó eso, que yo activé la puerta, la salida ya estaba activa. Y por más que yo abrí antes, sigue andando, sigue corriendo, porque esto es un pulso que le entra para activar el temporizador, la salida anda, independientemente de lo que pase en el accionar del temporizador. Entonces yo lo tengo que deshabilitar después. Así que es un breve ejemplo para mostrar cómo es el funcionamiento del programa en sí, cómo podría trabajar. Esto hay un montón más de cosas. Fíjense de lo que tiene: registros LIFO, registro de desplazamiento, contador de pasos, contador rápido, contador de alta velocidad, drum. Tenemos la parte de real time clock, tenemos pulso, modulación de ancho de pulso, que es PWM, un montón de cosas tienen acá. Pero no quise hacer un video de 2 horas porque vamos a darle después un par de ejemplos más en futuros videos explicando bien el tema. Así que era algo básico, explicándole cómo pueden simular y todo ese tipo de cuestiones. Así que nos queda acá, ponemos detener el controlador, que es para pasarlo de run o a stop, y detenemos el simulador también y se nos va a la ventanita de prueba. Así que pueden agregarle más escalones, o sea que fíjense que le agregan más escalones, ahí otros más, y le agregan más. Esto básicamente es un ciclo que va constantemente de arriba para abajo, todo el tiempo chequeando las entradas, salidas, y así trabaja constantemente. Hay un montón de información en internet sobre el lenguaje ladder y cómo pueden agregarle distintas cosas, la complejidad y todas esas cuestiones. Bueno, respecto a lo que son las entradas y salidas del PLC, tenemos la parte de entradas, que es esto que tenemos acá. Y hay 2 formas de poder conectar las entradas: con común al 0 o con común al 24. Básicamente, cada entrada se le puede meter o 0 volts o 24. Y tiene una entrada de común, que si yo uso 24 para las entradas, el común debería ser 0 volts. Porque básicamente estos son como sensores de entrada, interruptores que le meten o 0 o 24 volts. Entonces, si yo uso para el común 0 volts, le debería meter en cada entrada 24 volts. La otra forma que tengo es metiéndole 24 al común y metiéndole en cada entrada 0 volts. Entonces, o va a detectar por 24 volts o va a detectar por 0 volts. Eso varía en cada diseño porque según los sensores que tenga de entrada, según todo lo que tenga, puede ser que o que me entre por 0 o que me entre por 24. Eso varía en cada diseño. Entonces tenemos un solo común para las 9 entradas y se le entra o 0 o 24. Ahora, respecto de lo que son las salidas, que son las que tenemos acá, tenemos 2 comunes. Un común 0 que corresponde a la salida 0, 1, 2 y 3. Y un común 1 que corresponde a la salida Q4, Q5 y Q6. Ahora, ¿esto qué me permite? Poder tener diferentes tensiones de salida para el común. Siempre recordando que hay una cierta capacidad de corriente en lo que es cada salida de relé. Usted no pueden poner 14.000 amperes por cada salida, porque no. Entonces, pueden poner, por ejemplo, que les entregue en una parte Q0, Q1, Q2 y Q3, puede entregar como salida 24 volts, y la parte de Q4, Q5 y Q6 que entregue 220, usando un común diferente en cada uno, digamos. Entonces, si ustedes básicamente lo que hacen es lo que le ponen en el común, cuando se activa la salida, manda lo que tienen en el común a esa salida. ¿Se entiende? Es básicamente las salidas de relé abren o no lo que tienen en el común. Entonces, si ustedes tienen 2 comunes y cada común está asociado a cierta cantidad de salidas, pueden hacer que Q0, Q1, Q2 y Q3 esté, por ejemplo, activando 24 volts alternos. Entonces, eso me podría activar tranquilamente un contactor o una electroválvula, siempre y cuando no superen, repetimos, la capacidad de corriente máxima que puede largar cada salida de relé. Cada salida de relé tiene 2 amperes como máximo para poder largarle, con lo cual las 4 salidas serían 8 amperes, o sea que puede manejar hasta 8 amperes usando
2 amperes por cada salida de las 4 que tienen asociadas al COM 0. Para el COM 1 es lo mismo, cada salida soporta 2 amperes y permiten 6 amperes máximo. Eso tienen que tenerlo bien en claro, porque si ustedes superan esa capacidad de corriente podrían dañar las salidas. Generalmente cuando tienen que activar motores a través de las salidas, se usa que las salidas te activen un contactor, por ejemplo, y que el contactor recién ahí sí te maneje la potencia total necesaria para el motor. Bueno, referido a la conexión del pequeño ejemplo que mostramos de un lavarropas, por ejemplo, tenemos las entradas usadas que son las 0, 1, 2 y 3. 0, 1 y 2 serían normalmente abiertos, el 3 sería normalmente cerrado. Estamos usando el modo que es el 0 volts al común, digamos, y 24 volts es cuando le queremos mandar un 1 a la entrada. Luego tenemos las salidas, tenemos la salida, lo que sería el motor, sería la salida 1 a través de la bobina de un contactor, digamos. Esto simplemente me entrega la tensión que yo le mando por el común cuando se activa la salida. Y el 0 sería la electroválvula. En este modo, si pusiera la 0 por la 1 sería exactamente lo mismo, ya que se activan las dos al mismo tiempo. Ahora, entonces, tenemos acá en lo que es las entradas y lo que son las salidas. Si se fijan, yo estoy usando simplemente esto, que sería la 0, 1, 2 y 3. Y a esta parte le puse un transformador de 24 volts de salida. Y lo estoy poniendo al COM 0. Con lo cual, cuando se active esta salida, me va a enviar lo mismo que yo le pongo en el COM 0, me lo va a mandar al Q0 y al Q1. Como acá en el COM 1 no le puse nada, esa parte no trabaja, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo tenga que activar, por ejemplo, electroválvulas, la parte de 24 volts, uno de los polos de 24 volts, ya lo mando directo a la electroválvula. Lo mismo que el que va al contactor, que es el que me activa el motor, ya lo mando, por ejemplo, al A2. Recuerden que en un contactor A1 y A2 son los bornes de conexión de la bobina. Entonces, el A2 ya se lo mando a la pata del transformador. Y el A1 lo tendría que mandar a la salida del PLC, el cual, cuando yo le mando un 1 a esa salida, me va a puentear. Me va a hacer así, ping, me une esto y me une esto, digamos. Le manda esto a lo que son las salidas. Son salidas a relé. Es como que un interruptor se activa desde acá hasta acá. Y la corriente de consumo de esto es muy bajo, con lo cual en teoría se lo puede bancar. Así que eso sería la conexión para el PLC, el ejemplo que pusimos nosotros. Bueno, ya le hemos conectado ahí la tensión de alimentación, cable marrón, línea, neutro, celeste y verde amarillo la tierra, y ya marca ahí. Vamos a conectarle el cable USB para probar la programación. Lo que vamos a hacer ahora es conectarle el cable USB, digamos, al controlador. Ahí está. Y si nos fijamos acá, ya aparece el PLC. En este caso, cuando quiero conectarlo, me dice actualice el firmware del controlador ahora. Vamos a aceptar. Luego de que tenemos nuestro programa hecho, lo que hay que hacer es compilarlo. Ven que dicen compilar programa. Se compila. Ya nos aparece el M221 USB. Hacemos inicio de sesión. Una vez que está elegido el M221 en modo USB, pasamos de PC al controlador. Ahí esperamos que se envíe. Listo, ya se envió. El programa está cargado en nuestra memoria del PLC. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a probar el tema de la programación usando un cable de red. Así que lo que vamos a hacer es conectarlo a su conector Ethernet. Vamos a ver qué pasa. Automáticamente ya nos aparece una IP que es 10.10.116.177. Esta es otra forma de programar el PLC a través del cable OTP, que es uno de los más usados en la industria. En nuestro caso lo que vamos a hacer es el cable Ethernet conectarlo directamente a la placa de red de nuestra PC. Lo que vamos a hacer en nuestro PC es cambiarle los parámetros dentro de panel de control, redes e internet, conexiones de red. Vamos a ir a la parte de Ethernet.
vamos a ir a la parte de IPv4. Y en nuestro caso, yo ya acá le configuré un IP. Generalmente cuando ustedes tienen una PC conectada directamente a un router, les va a aparecer como que tienen una IP automáticamente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, es asignarle un IP. 192.168.101, por ejemplo, con una máscara de subred que es 255.255.255.0. Es como que le ponemos una IP fija, digamos, a la PC. Entonces nosotros vamos a tener que poner dentro de nuestro programa una IP que esté dentro del rango utilizado en la IP de la PC. No estamos utilizando el PLC mediante un router ni nada, sino simplemente a la conexión de la PC. Básicamente ustedes tienen que conectar el PLC en un rango de IP acorde a la red en donde estén. En nuestro caso vamos a utilizar una red directamente de la PC, así que vamos a utilizar un rango de esto. Le elegimos estos parámetros, cerramos. Nos vamos a nuestro PLC en el programa y vamos a elegirle, primero vamos a estopear esto. Vamos a elegirle acá un IP 192.168.100 y le ponemos 9. En nuestra PC teníamos IPv4 101. Bueno, ahora vamos a elegirle acá 109, o sea que está dentro del rango. Así que una vez asignado eso, nos vamos a puesta en funcionamiento. En nuestro caso tenemos también el puerto USB y ya nos detectó la IP acá. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos una vez que detectamos esto, ponemos inicio de sesión. O sea, si yo elijo acá M221 y pongo inicio de sesión, es como que se abre la conexión con el PLC, pero a través del USB. Y a mí lo que me interesa es que la conexión se haga mediante el puerto Ethernet. Entonces, me paro acá, toco inicio de sesión, conecta y listo, ya estoy conectado. De hecho, si yo me voy a lo que es información del controlador, ya me aparece la IP elegida, digamos, que es la que yo le seteé. ¿Está bien? Entonces, tenemos conexión con el PLC, con lo cual podemos directamente enviarle el programa al PLC. ¿Qué pasa? En este caso, como yo ya tengo el programa enviado y es idéntico al que tengo acá, me dice, no me aparece ninguna información. Entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, le borro uno de estos pulsadores, o sea, el programa original, lo cambio. Dice los cambios, acepta los cambios. Y una vez que ya tengo, digamos, el programa final, ahí sí me permite enviar el programa al PLC. Entonces toco acá. Listo, ya se envió el programa. Así que tenemos el PLC programado. Y listo, ahí termina la historia. Nuestro PLC está programado mediante puerto Ethernet. Si tuviésemos varios PLC conectados a la misma red, van a aparecer todos acá. Cerramos sesión, que es básicamente cerrar la conexión desde el programa con el PLC. Fijémonos qué pasa, por ejemplo, si yo tuviese varias IP acá y yo quiero detectar este PLC, ¿cuál es? Yo toco el ojito acá y miren el efecto que hace. Me titila, o sea que este efectivamente es el PLC en cuestión. Esto es muy útil cuando quiero identificar algún PLC de una red amplia de PLCs. Lo corto, listo. Bueno, espero que te haya sido útil el video. Es un video básico sobre los PLC, pero quería explicarlo porque hace rato que tenía ganas ya de hablar de estos temas, que me lo pedían mucho. Y es algo muy utilizado en el ambiente industrial, así que quizás es la primera vez que escuchás sobre este tema y te interesa, empezás a hacer cursos y todo eso, que es lo que siempre pregonamos en este canal de YouTube, que es fomentar la educación, que te prepares, que estudies, que nunca dejes de estudiar. Y bueno, ya con este puntapié uno puede empezar a indagar en un montón de, digamos, temáticas relacionadas con la automatización industrial. En la descripción de este video te voy a dejar videos relacionados con este tema, en particular con este que es de la gama M221. Te voy a dejar distintos links que son muy interesantes para que puedas informarte más sobre el tema en forma más detallada. Esto era un video básico que quería hacer sobre PLC porque nunca habíamos hablado en nuestro canal de YouTube sobre el tema. Así que chequeate acá en la descripción de este video los links que te dejo o algunas notas sobre cosas que no hayamos dicho, digamos, a lo largo del video. Así que sin más que decirte, te mando un gran abrazo. Nunca dejes de estudiar, en todo entender por qué y nunca te escapes de la lógica. Te mando un abrazo. Adiós. Terminamos. Me voy a tomar un mate. Mirá la toma que voy a hacer, mirá.